exposición del doctor Alfredo Lobón del Perú con el tema de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este evento. Quiero decirles que me encuentro sumamente complacido de compartir esta tribuna con procesalistas tan notorios, tan insignes, tan elocuentes. Quiero decir que me encuentro muy feliz de encontrarme en México. Es un país que por primera vez visito. Y quiero rendir el homenaje merecido a Humberto Briceño Sierra, el gran maestro latinoamericano del derecho procesal, el gran maestro del maestro Adolfo Alvarado Belloso, y si es que alguna importancia tiene, si es que algún sentido tiene de coherencia, de profundidad y de análisis, lo que estamos en esta tarea de aprender derecho procesal, se debe al legado de Humberto Briceño Sierra. Muy bien, el tema que hoy nos convoca, hoy me preocupa y quiero compartir con ustedes, es el que está vinculado a la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Nuestro Código Procesal Civil peruano, que empezó a regir en el año de 1993, empezó como un código con una gran expectativa. Empezó como un código con una esperanza de que la justicia civil peruana cambiara radicalmente su forma de actuar y pudiera ponerse fin a lo que se denominó una maldición gitana de más de 80 años, refiriéndose al Código de Procedimientos Civiles de 1912, donde los procesos eran eternos, donde la justicia nunca se alcanzaba y donde cualquier situación podía verse que se produjera y ya no llamaba la atención. Y sus grandes propulsores, sus grandes ideólogos, nos dijeron de que el Código Procesal Civil peruano nos ponía de la educación inicial a la educación universitaria. Era el cambio legislativo más importante del siglo y cada una de sus disposiciones constituían nada menos que un alarde de técnica procesal. Sin embargo, el tiempo ha pasado, el código empezó a tener vigencia y a los pocos años, menos de 5, 6 y 7, ya tenemos 20 de vigencia del código, igual que aquellos edificios que se construyen pomposamente y se inauguran entre bombos y platillos, pero que están mal edificados, a los pocos meses de su inauguración empiezan a aparecer las grietas. Lo mismo sucedió con el Código Procesal Civil peruano. Entonces se dijo de que el tema de la postulación en el Código Civil, Procesal Civil, estaba equivocada y tenía graves deficiencias de admisión de justicia. El tema de prueba contenía graves limitaciones. El tema de los medios impugnatorios, con limitaciones, con restricciones, con multas objetivas. La regulación sobre medidas cautelares con graves deficiencias. A tal extremo ha llegado esta situación que el código tiene innumerables modificaciones. Y no solamente tiene innumerables modificaciones, sino que ya no es el mismo código que fue antes. Y por supuesto que toda esta serie de defectos no han cambiado en lo más mínimo la administración de justicia en el Perú, sino que los grandes problemas continúan, las grandes demoras persisten y la decepción es cada vez mayor. Uno de los puntos de los cuales no se ha hablado mucho, uno de los temas de los cuales existe menos bibliografía y también menos práctica judicial, procesal judicial, es el referido a una pretensión que se encuentra en el último artículo del capítulo referido a las nulidades procesales. Y me estoy refiriendo a la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Leer nulidad de cosa juzgada fraudulenta para nosotros, para los peruanos, era una novedad. No existía en el Código de Procedimientos Civiles de 1912, en el cual todos habíamos estudiado sobre el proceso de contradicción de sentencia, que era aquel proceso judicial que se llevaba a cabo cuando un proceso sumario, con plazos cortos, con restricción probatoria, terminaba finalmente en cualquier sentido y la parte afectada decía: pido inicio un proceso de contradicción de sentencia para que en un proceso de cognición amplia pueda acreditar auténticamente el derecho que nos corresponde. Eso se encontraba regulado, pero no la nulidad de cosa juzgada fraudulenta.
Y al estudiar esta nulidad de cosa juzgada fraudulenta, uno dice, ¿qué es esta pretensión? ¿En qué consiste? ¿Cuándo se interpone? Y aparece de que cuando el proceso judicial se ha llevado a cabo con fraude o connivencia entre las partes, entre una de ellas en contra de la otra, o ambas en contra de un tercero, o inclusive entre las partes y el juez, puede demandarse la nulidad de esa sentencia hasta dentro de un plazo de 6 meses de dictada la misma o de ejecutada la sentencia. Entonces, ante esta regulación de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, han sido muy pocos los procesos judiciales que se han llevado a cabo, porque precisamente cuando una parte incurre en fraude en perjuicio de otra, esta situación de fraude queda en desconocimiento pleno, porque si hubiese sido de materia de conocimiento de la parte, lo hubiera alegado dentro del proceso. Y resulta muy difícil comprender por qué dentro de un plazo tan breve pueda uno tomar conocimiento de la existencia del fraude de las partes o del juez y las partes. Muy bien, dado esta situación y analizado a la luz de la doctrina la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta, advertimos que no se trata sino de una figura más amplia. Y esa figura más amplia es la revisión civil. ¿Qué es la revisión civil? La revisión civil es aquella figura procesal que nos permite entrar a poder desentrañar la existencia de un vicio grave existente dentro de un proceso judicial. Y ese vicio grave que va a cuestionar la sentencia del proceso anterior podría ingresar en colisión, y eso lo dicen los autores, con otra figura procesal importante que es la cosa juzgada, a tal extremo que precisamente la pretensión se denomina nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Escuchando atentamente al doctor, nuestro estimado colega Antonio Salcedo, manifestaba que el tiempo es un enemigo del proceso. En muchas circunstancias, por razón del tiempo, puede dejarse la justicia de lado porque no se presentó la prueba en el minuto oportuno. Muy bien, y en este aspecto de la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta puede suceder lo mismo, porque por situaciones que se han producido después del proceso o antes del mismo, pero que sean determinantes en relación a la razón que llevó al juez a determinar la justicia en un sentido o en otro, pueden alterar y variarse. Pero tenemos la barrera de la cosa juzgada. Si ponemos a la barrera de la cosa juzgada como inmodificable, entonces nos quedamos con la certeza, pero dejamos de lado la justicia. Y si abrimos la puerta a la revisión permanente ulterior de cualquier proceso judicial en el que se alegue existido dolo, fraude u otras situaciones, entonces también podemos generar un problema distinto, el problema de la no certeza de las decisiones y la constante modificación que puede existir en los fallos judiciales, que puede generar también problemas graves. Muy bien, entonces la pregunta que surge aquí es si esta revisión civil de las sentencias, dentro de las cuales el fraude procesal es uno de ellos, la existencia de nuevos medios de prueba es otros, y otras circunstancias más que ha establecido la doctrina, entra en colisión con la figura de la cosa juzgada. Los autores, en sentido unánime, han manifestado que, efectivamente, hacer posible una revisión de un proceso judicial que siguió cada una de sus instancias y que terminó finalmente en una sentencia definitiva, para bien o para mal, debe persistir. Consecuentemente, la figura procesal de la revisión civil hace desestabilizar a la institución de la cosa juzgada. Y por tanto, se le ha asumido con mucha restricción. Sin embargo, ¿será correcta esta apreciación generalizada de la doctrina? ¿Será realmente la figura de la revisión civil un atentado, un peligro contra la cosa juzgada? Particularmente pienso que no es así. Y no es así porque se ha entendido mal la figura de la revisión civil. Y se ha entendido mal la figura de la revisión civil porque la revisión civil no busca crear la nulidad de la sentencia que pone fin al proceso,
sino que la revisión civil busca un nuevo análisis, dejar sin efecto el proceso de manera integral y no solo la sentencia. Lo que busca la revisión civil es que, por una razón extraordinaria, el fraude del juez, la existencia de nuevos elementos de prueba, la existencia de medios probatorios ya existentes pero desconocidos por las partes, y otras circunstancias taxativamente establecidas, se va a dejar sin efecto el proceso judicial íntegramente. Se va a hacer a través del nuevo proceso que el proceso seguido ya no exista más en la realidad jurídica ni procesal. Es dejar de lado un proceso judicial seguido a través de un problema tremendamente grave que hizo que el juez dictara una sentencia, incluso de buena fe, pero lastimando seriamente los derechos de una de las partes en el proceso. Consecuentemente, una cosa es decir la nulidad de la decisión final, que es la sentencia, acusándola de ser sentencia fraudulenta o errada, y otra cosa es decir, hay un proceso que de inicio a fin y por una razón ajena, ¿no es cierto?, inclusive a la propia actividad volitiva del juez, tenemos que dejar sin efecto. Son dos caminos totalmente diferentes: el proceso judicial regular, que llega a una sentencia, y dos, una revisión civil que implica la revisión íntegra del proceso para dejarlo sin efecto y consecuentemente como si jamás hubiera existido, que no es lo mismo que afirmar la nulidad de la sentencia que puso fin a ese proceso. Muy bien, entendiendo así la revisión civil, entonces tenemos que ver qué pasa con esta revisión civil. Y los motivos que existen en la doctrina, además de los muchos que se han podido designar, pueden agruparse claramente en dos. El primero es la existencia de la prueba nueva o de la prueba desconocida, y la segunda de la existencia del hecho ilícito. El más común de ellos es el referido al cohecho del juez, al fraude del juez, a la connivencia de las partes, a la compra de los testigos, a la alteración de los medios de prueba a través de situaciones fraudulentas. Consecuentemente, nosotros podemos entender que la revisión civil se va a llevar adelante por dos razones esenciales: por razones de prueba o por razón de la comisión de un delito. Muy bien, y de esa manera ponemos fin a un proceso judicial que no debería existir correctamente y hacemos justicia que corresponde. Esta figura procesal de la revisión civil, regulada en el Código Procesal Civil peruano de manera restringida y limitada solamente a la actitud fraudulenta de las partes o de las partes y el juez, tiene también serias deficiencias que muchas veces no han sido comentadas en el Perú. ¿Cuáles son esas deficiencias que tiene nuestra pretensión de nulidad de cosa juzgada fraudulenta? En primer lugar es el nombre. El nombre, nulidad de cosa juzgada fraudulenta, hace referencia a una situación etérea, abstracta, la nulidad de la cosa juzgada, cuando la doctrina denomina claramente nulidad de sentencia firme, porque la cosa juzgada es el efecto jurídico de la sentencia firme. Y lo que se va a poner fin, lo que se pretende anular, como ya repetí en mi código, la sentencia, pero en la doctrina el proceso, que no es lo mismo, debería llamarse en todo caso nulidad de sentencia firme y no nulidad de cosa juzgada fraudulenta. En segundo lugar, el código establece que dentro del plazo de 6 meses de consentida la sentencia debe interponerse esta demanda, ¿no es cierto? O dentro del plazo de 6 meses de ejecutada la sentencia. ¿Y cómo podría una parte conocer la existencia de un fraude dentro del plazo de 6 meses? Por circunstancias sumamente especiales podría advertir la existencia de este fraude en este plazo tan breve. Porque si advirtió la existencia del fraude dentro del proceso judicial, consecuentemente no procede demandar nuevamente por fraude, porque el fraude tendría que ser uno de los motivos que alegó en el proceso en sus medios impugnatorios respectivos. En el Perú hemos vivido un tiempo de dictadura a través del gobierno del presidente Fujimori. Hoy está sufriendo una cadena de 25 años de prisión y se hizo referencia a
a un sometimiento de las Fuerzas Armadas, donde todos los generales y militares de alta graduación, en una reunión como estas, pasaron y firmaron un libro de sometimiento al régimen. Lo mismo pudo haber sucedido, y de hecho se comenta que ha sucedido en muchos aspectos, con el Poder Judicial. Quiere decir que cada una de las resoluciones importantes que se dictaban en el Perú podían, y de hecho estuvieron, sometidas ¿a qué? A la voluntad del gobierno de turno. La sentencia dictada por este magistrado, sometido al poder del momento, al gobierno de turno, evidentemente es una sentencia fraudulenta. ¿Cómo podría la parte saber de esta situación dentro del plazo de 6 meses? ¿Cómo podría conocer esto si se advierte luego de varios meses, años, a través de circunstancias fortuitas muchas veces, de videos encontrados a través de procesos judiciales que duran muchos años? La persona afectada tendría que tener un plazo más amplio, por supuesto no todo el tiempo del mundo, porque tampoco se puede. En la legislación española se ha establecido el plazo de 5 años para poder demandar a través de la figura de la revisión civil, pero dentro de esos 5 años, dentro de los 3 meses de conocido el hecho fraudulento. Y nosotros sabemos que para poder iniciar una acción, el plazo de prescripción empieza a correr siempre a partir de la fecha en que estamos en condiciones de poder ejercitar. Consecuentemente, cuando mi código dice el plazo de 6 meses para poder demandar, nos está poniendo prácticamente en un imposible jurídico y en el plano de la realidad estamos nos está cerrando las puertas de poder demandar esta pretensión. En segundo lugar, el Código establece de que solamente proceden medidas cautelares inscribibles. ¿Y qué pasa con las medidas cautelares inscribibles? Bueno, tendría que ser la anotación de la demanda y nada más. Si la sentencia no se dice de 6 meses de consentida o de ejecutada, quiere decir que si conozco el hecho determinante para demandar la revisión civil, tendría que esperar que el juez ejecute la sentencia, o sea que el daño termine de consumarse, porque si es que no se interpone dentro de los 6 meses de ejecutada, porque todavía no se ha ejecutado la sentencia, y así se han expedido varias resoluciones, el juez declara improcedente la demanda. O sea, primero se causa el daño, el fraude. Segundo, se empieza a ejecutar. Tercero, termina totalmente la ejecución y consecuentemente totalmente el daño para que el juez pueda admitir la demanda, porque antes no podría hacerlo. Además de esto, le impiden que pueda iniciar todas las medidas cautelares que el ordenamiento procesal le permite, y solamente se le restringe la posibilidad de hacerlo con medidas cautelares inscribibles. Quiere decir que en el plano de la práctica, primero tengo 6 meses que no me entero. Segundo, si tuve la suerte de enterarme y puedo interponer una medida cautelar para frenar el daño que se me causa, tampoco puedo hacerlo, porque no tengo todas las medidas cautelares disponibles a mi disposición. Y otro de los aspectos más importantes, y creo que el más importante de todos, es en cuanto a los efectos de esta sentencia. Y el Código Procesal Civil establece que los efectos de la sentencia de nulidad de cosa juzgada fraudulenta es anular la decisión final y reponer las cosas al estado anterior en que se cometió el vicio. Y nadie entendió qué significaba eso. En cuanto al primer aspecto, anular la sentencia y reponer las cosas al estado anterior, han surgido las más diversas opiniones por parte de los procesalistas peruanos. Consecuentemente, algunos han dicho, el juez que conoce el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta va a anular la sentencia y va a declarar nulo el proceso hasta el estado en que se cometió el vicio, y el proceso nuevamente continúa. Eso es reponer las cosas al estado anterior. Otros han establecido de que se declara la nulidad de la sentencia y se vuelve a expedir sentencia como tomando en cuenta la situación irregular producida. Esto ya es perfectamente equivocado, porque parte de la premisa de que la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta se produce por fraude de las partes. Pero la propia norma establecía que el fraude procesal se puede producir como consecuencia del fraude de las partes o del juez y de las partes. Consecuentemente, si se declara la nulidad de la sentencia por fraude del juez, no va a ser el juez nuevamente quien va a conocer el proceso. Y reponer las cosas al estado anterior nadie comprendió.
Reponer las cosas al estado anterior implica que no eran las cosas procesales, no era el aspecto procesal, sino reponer las cosas en el sentido sustantivo. Y analizada la figura del fraude con la revisión civil, que es en verdad la figura madre que la comprende, tenemos que el proceso judicial, y no solamente la sentencia, se anula, y como la situación jurídica que estableció la sentencia queda sin efecto y el proceso judicial como si nunca se hubiese efectuado, la situación jurídica sustantiva que existía antes del proceso retorna plena vigencia. Ese es el sentido que se le ha dado, que se le debe dar y que no se le ha dado a la pretensión de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Sin embargo, las sentencias pueden, y de hecho, la sentencia cuando es la fraudulenta, o el proceso fraudulento, y no solo la sentencia fraudulenta, cuando se declaró infundada la demanda, consecuentemente queda sin efecto y no pasó nada. Si se declaró fundada la pretensión que contiene la demanda, y la sentencia es de carácter constitutivo o de carácter declarativo, consecuentemente también no genera mayor problema. Dejará de existir esa sentencia y ese proceso íntegramente y las cosas retornan al estado anterior. Las cosas en el aspecto jurídico sustantivo. El problema se va a presentar ¿cuándo? Se va a presentar cuando la sentencia efectivamente se haya ejecutado y no sea posible retroceder a los efectos jurídicos ya producidos por esta sentencia y proceso fraudulento. En este caso, el único camino que nos queda es el camino indemnizatorio a la parte afectada. Muy bien, en este sentido he tratado de explicar que la pretensión que mi código establece de nulidad de cosa juzgada fraudulenta es muy reducida, debería haber regulado la figura de la revisión de la sentencia civil, que la forma en la cual se haya redactada es sumamente deficiente. No solamente eso, en cuanto al tema de la competencia, se establece que es competente el juzgado, el juez común u ordinario, y tendremos que tramitar un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta que debió llamarse revisión civil a través de todas sus instancias. Sin embargo, la doctrina sobre esta materia es uniforme en considerar que es competente únicamente el máximo tribunal que existe en el país respectivo, y es un proceso judicial que, como excepcional que es, se sigue en instancia única. Quiere decir que en ninguno de los aspectos de la regulación de la figura procesal peruana encontramos mayor acierto. Muy bien, yo quiero dar término a esta exposición indicando únicamente que sería muy conveniente para los fines de la justicia hacer una modificación más a nuestro Código Procesal Civil. Ya le modificamos la demanda, le modificamos la defensa, le modificamos la prueba, le modificamos la medida cautelar, le modificamos los medios de impugnación, y esta figura media perdida en el código también debería ser modificada para que podamos entrar en concordancia con lo que la más seria doctrina establece sobre la materia. Agradezco muchísimo a ustedes su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lobón.